Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas y vamos a meternos sobre todo en todo lo que tiene que ver con el mercado de pases del conjunto de Núñez. Vamos a hablar del jugador que fue recientemente vendido, vamos a hablar de aquellos que podrían llegar, de aquellos por los cuales se está negociando en este momento, porque el mercado de pases para el más grande no ha terminado, más allá de las incorporaciones que ya se han sumado al plantel conducido por Martín de Michelis. Y para finalizar vamos a estar hablando de los dos juveniles más importantes que hoy tiene el más grande. Uno de ellos ya fue transferido al fútbol del exterior, pero todavía se quedará a jugar este 2024, aunque su situación actual preocupa un poco, sobre todo a los hinchas. Y después, en relación al otro, podría llegar una propuesta más que interesante para que sea justamente vendido al fútbol europeo, pero todavía no se acercan los números que pretende la dirigencia de River. Vamos a estar contando absolutamente todo, teniendo en cuenta que el periodo de transferencias es muy extenso, termina el 31 de agosto y cualquier cosa todavía puede pasar. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando todos los detalles de la venta de Ezequiel Barco al Spartak de Moscú de Rusia. El mediocampista ofensivo de River tendría ya acordada su transferencia al fútbol europeo a cambio de una suma cercana de 16 millones de euros. En cuestión de minutos se terminó de resolver esto. Es cierto que esto es algo que se dice normalmente y que tarda siempre un par de días, sobre todo cuando se trata de negociaciones entre un equipo argentino y un equipo que está del otro lado del mundo. Pero por lo pronto, cuando desde la dirigencia de River escucharon que la venta de Barco se podía hacer en 16 millones de euros y que el dinero entraría en un solo pago en este mismo mercado, no hubo mucho que dudar. Es cierto también que el jugador tiene intenciones de irse al fútbol europeo. Quizás el fútbol ruso no era su principal objetivo. De hecho, en el día de hoy no parecería ser el principal objetivo de ningún jugador sudamericano, teniendo en cuenta que los conjuntos de ese país no pueden disputar competiciones internacionales debido a disposición de la UEFA. Pero aún así, no deja de ser un salto económico más que importante para un futbolista que durante estos últimos 2 años y medio, no voy a decir que no haya rendido al máximo, pero está claro que de Barco se esperaba bastante más. Cuando llegó al Millonario en enero del 2022 a préstamo, todos imaginábamos que iba a ser un jugador clave en instancias finales de Copa Libertadores, un futbolista que iba a provocar que River diera ese salto de calidad en comparación a lo que había sucedido con anterioridad en el 2021, y no terminó pasando eso. En parte por los entrenadores que no supieron ubicarlo en el campo de juego, porque Gallardo lo puso muy tirado a la raya y después de Michelis en el último año básicamente hizo que se cerrara demasiado. Básicamente lo que tenía que hacer era lo que había provocado con Barco en el primer semestre del 2023, que es donde se había visto la mejor versión del ex Independiente, pero lamentablemente no pudo seguir con ese rendimiento. Y después, por otro lado, más allá de los entrenadores, las decisiones propias que toma Barco dentro de un terreno de juego. Es un jugador que por características tendría que tener más goles convertidos y más asistencias dadas, y la realidad es que su influencia en el juego no se termina trasladando tanto en situaciones de gol clara para River, porque es un futbolista que toma a veces malas decisiones, no logra patear al arco cuando tiene que hacerlo, no da el pase correcto en última instancia, y esto a veces provoca que el equipo no pueda justamente generar situaciones de peligro cuando el balón está en sus pies. Aún así, no deja de ser un jugador que fue sumamente interesante para contratar en su momento y siempre para tener en cuenta. Por eso mismo, hoy los hinchas de River se preguntan: está bien, la venta de Barco por 16 millones de euros no parecería ser mala en cuanto a los números, pero está claro, hay que traer un reemplazo a la altura o mejor que Barco si es que River quiere pelear la Copa Libertadores. Y el primer nombre que surgió como reemplazante de Barco en la proximidad es el de Gianluca Prestiani,
futbolista que acá en Argentina estuvo vistiendo la camiseta de Vélez Sarsfield y que hoy por hoy su pase pertenece al Benfica de Portugal, equipo en el cual está jugando este momento. Jugando es una forma de decir, porque solo ha disputado un partido en los primeros 6 meses de este 2024, el resto de los encuentros los ha jugado en el Benfica B, lo que sería el conjunto de reserva de un club acá en el fútbol argentino. Por lo pronto, por características, podría uno decir que Prestiani es el reemplazante de Barco. Ahora, si nos guiamos por lo que podía llegar a ser Barco y lo que puede llegar a ser Prestiani, y River está trayendo a un jugador de tan solo 18 años, Prestiani de hecho, para que se hagan una idea, es más chico que Echeverri, porque nació el 31 de enero del 2006, mientras que el actual jugador del más grande lo hizo 30 días antes, el 1 de enero del 2006. Está claro que es un futbolista con una proyección enorme y que si River logra sacarle el rédito necesario futbolístico podría ser un jugador más que importante. Ahora, no parecería ser ese jugador que te haga ganar la Copa Libertadores, o por lo menos que te dé el salto de calidad. No creo que sea algo que mejore a lo que venía siendo Barco. Después está claro que las sorpresas existen, porque en el fútbol cualquier cosa puede suceder, pero por lo pronto estamos hablando de un jugador que con tan solo 16 y 17 años en Vélez le fue muy bien, porque la realidad es que en el Fortín tuvo buenos rendimientos, le tocó una etapa bastante mala, pelear el descenso, y aún así el jugador estuvo a la altura de las circunstancias, llegó a disputar 30 partidos siendo, como dije recién, muy pero muy joven, y eso le bastó para ser transferido en alrededor de 9 millones de euros al Benfica de Portugal. Obviamente, por su corta edad, no iba a jugar en el elenco europeo en el corto plazo. Y ahora el Benfica tiene intenciones de mandarlo a préstamo. Está claro que en primera instancia seguramente Europa parecería ser su principal objetivo. Normalmente a los equipos europeos les gusta ceder a sus jugadores más jóvenes a otros conjuntos del viejo continente. Pero teniendo en cuenta la buena relación que hay entre River y el elenco de Portugal, se podría hacer un préstamo por 12 o 18 meses con una opción de compra no tan baja, sería de alrededor de 8 millones de euros, como para que River después pueda adquirir definitivamente el pase del futbolista. Por lo pronto las negociaciones ya están comenzadas, habrá que ver si se pueden resolver rápidamente. Y el nombre de Luciano Rodríguez volvió a aparecer con fuerza en el mundo millonario en este último tiempo. La realidad es que en el hincha de River no hay mucho entusiasmo en relación ya a este delantero uruguayo, como sí la había en el mes de enero. ¿Por qué digo esto? Luciano Rodríguez tenía absolutamente todo arreglado para irse a jugar al Girona. El Citigroup lo iba a adquirir en alrededor de 15 millones de euros a cambio del 70% del pase. Sin embargo, la negociación ya está totalmente caída, o por lo menos eso dicen los directivos del Liverpool de Uruguay, que es el dueño del pase del jugador, y que ahora están tratando de buscarle nuevo equipo teniendo en cuenta que le prometieron una venta. En River, claro está, es un jugador que por lo futbolístico interesa y mucho. Recordemos que el más grande está en búsqueda de un delantero y no se pudo todavía cerrar el traspaso de Adam Vareiro. Más adelante voy a hablar en este video también del atacante paraguayo, pero por lo pronto Luciano Rodríguez fue opción en el mercado de enero, opción a principios del mes de junio. En este mercado se terminó cayendo por dos motivos. En enero, porque no había tiempo para negociar y Liverpool no se bajaba de los números que mencioné recién, y en este mercado se había retirado River porque el grupo City había llegado a un acuerdo con el Liverpool para hacerse con los servicios del jugador. En esta oportunidad, debido a que la negociación se cayó, River, no voy a decir que vuelve a la carga, pero ha preguntado nuevamente por él, y en los últimos días se habría llegado a un acuerdo de palabra. Estos acuerdos de palabra no tienen mucha validez hasta que finalmente las ofertas se trasladan al papel y los dos equipos llegan a un acuerdo mutuo. Esto no significa que Luciano Rodríguez vaya o no a ser refuerzo de River. Lo que sí se sabe es que el más grande sigue en la búsqueda de un delantero porque le falta un jugador en el sector ofensivo, y Luciano Rodríguez para la Secretaría Técnica es mejor, o por lo menos gusta más, que Adam Vareiro. Eso significa que si existe la posibilidad de traer a Rodríguez, me parece que estaría un paso por encima del atacante guaraní que juega en San Lorenzo. Veremos qué es lo que sucede en el corto plazo. Hay que tener en cuenta que el Liverpool había llegado a un acuerdo con el Citigroup, como dije recién,
15 millones de euros por el 70% del pase, y River de ninguna manera va a pagar estas cifras. Se había hablado que en enero el Millonario había ofrecido algo así como 8 millones de dólares y obviamente el equipo uruguayo había rechazado esta propuesta por considerarla insuficiente. Veremos si los números siguen siendo similares o si River se estira un poco más como para definitivamente intentar contratarlo. Y del caso Vareiro no he escuchado nuevas noticias más allá de lo que tenía que ver con que estaban esperando que el representante del jugador volviera de su viaje por Europa, porque obviamente no representa solo a Vareiro, sino también a otros jugadores, y estaban esperando que volviese para en definitiva cerrar el traspaso del futbolista. Y después la participación de Vareiro en la Copa América terminó el martes 2 de julio, hace 8 días, por lo que en este momento debería estar regresando al país. ¿Para qué? Eso es lo que no sabemos, porque en definitiva uno creía que en San Lorenzo no jugaba más. Él mismo se despidió del Ciclón después de lo que fue el último duelo por la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando el conjunto azulgrana clasificó a los octavos de final tras el empate 0-0 con Palmeiras en Brasil. Raro sería, después de que se haya manoseado tanto la negociación entre River y el Ciclón, que el futbolista siga jugando en San Lorenzo de Almagro. No hay que descartar absolutamente nada. Ya el conjunto de Núñez llegó 2 veces a un acuerdo con la dirigencia de San Lorenzo, y en 2 oportunidades Néstor Ortigosa, miembro de la Secretaría Técnica del Ciclón, desistió de esos 2 acuerdos. En River estaban analizando hacer uso de la cláusula de rescisión de 3,5 millones de dólares, que es un número que puede pagar el más grande, pero en definitiva todavía no se ha llegado a la resolución de que esto finalmente se va a hacer, porque el jugador no se encuentra todavía en el país, o estará llegando en estos días. Tampoco tengo la información exacta de qué es lo que va a suceder con Vareiro en sí durante estas semanas, y hay que esperar a su representante, porque recordemos que si bien el club es quien paga y quien le da al futbolista el dinero para que haga uso de la cláusula, es el propio jugador quien debe ejercer el derecho a la misma. Así que habrá que esperar qué es lo que sucede con Vareiro. Sin embargo, hay un punto muy importante. River hoy tiene 5 extranjeros en la plantilla, por lo que solamente puede incorporar a uno más. Siempre durante todo el mercado la idea era que ese cupo lo ocupara Vareiro. Sin embargo, ahora se está hablando nuevamente de contratar al jugador que mencioné recién, a Luciano Rodríguez. Los dos no pueden llegar por una cuestión de cupo de extranjeros. No podrían igual llegar los dos, porque River no debería contratar 2 delanteros a menos de que Pablo Solari se vaya, algo que todavía no está del todo claro. Así que habrá que aguardar qué es lo que sucede con estas incorporaciones o estas posibles incorporaciones para el elenco de Núñez, porque River todavía no tiene tan claro qué es lo que tiene que hacer en el sector del ataque. Obviamente desde el Millonario saben perfectamente que hay que traer un delantero, pero hoy no están tan seguros de quién va a ser ese atacante. Y otro caso, no voy a decir extraño, porque la realidad es que en el mercado de pases no te sorprende absolutamente nada, pero por lo pronto lo de Valentín Gómez es una situación que no voy a decir tampoco que no se entiende, no sé cómo llamarla, a la negociación que está haciendo River por el defensor central. Pero hasta hace 5 días, supuestamente el Citigroup, que también está metido en esta negociación, había llegado a un acuerdo con Vélez para contratar al defensor a cambio de los 10 millones de dólares establecidos en su cláusula de rescisión. Y posteriormente, el grupo de empresarios lo iba a prestar a River por 24 meses, por 2 temporadas. Teniendo en cuenta que se cayó la negociación del Citigroup con el Liverpool de Uruguay por Luciano Rodríguez, yo todavía no quiero dar por sentado de que Valentín Gómez va a ser jugador del más grande. En caso de que este grupo de empresarios logre adquirir definitivamente a Gómez, ahí ya se puede hablar de otra cosa, porque en definitiva puede ser que lo presten a River. Esto es algo, no voy a decir casi seguro, pero como el futbolista no tiene un destino claro en Europa, como era el caso de Rodríguez, que iba a ir a jugar al Girona, obviamente se le puede dar una oportunidad como para que vista la camiseta del más grande y posteriormente a eso sí dé un salto al fútbol europeo. Después hay que ver si a River le conviene económicamente. Futbolísticamente hablando, está claro que Gómez es un futbolista más que interesante. River necesita también un defensor central zurdo en este periodo de transferencias, y es un jugador que en el fútbol argentino con la camiseta de Vélez ha rendido con creces. Pero por lo pronto no se sabe qué es lo que está sucediendo con la negociación en sí.
Como River está al margen de lo que está pasando entre el Citigroup y el Fortín, no hay mucho más que decir o solamente hay que esperar a que entre ellos lleguen a un acuerdo. No sé qué clase de acuerdo, porque si en definitiva el Citigroup iba a pagar los 10 millones de dólares establecidos en la cláusula de rescisión de Valentín Gómez, no hay mucho más que hablar. Se pagan los 10 millones de dólares, Gómez pertenece al Citigroup y este grupo de empresarios lo presta a River por 2 temporadas. Después también lo que se había hablado era que el conjunto de Núñez iba a poder comprar la mitad del pase de Gómez durante el transcurso de estos 2 años. Iba a poder adquirir finalmente el 50% con vistas de tener parte de la ficha del futbolista mientras este está jugando en el equipo dirigido por Martín de Michelis. Pero todavía no se ha solucionado absolutamente nada. A River en este caso solamente le queda esperar que el Citigroup y Vélez lleguen a un acuerdo. Vamos ahora a hablar de la situación del Diablito Etcheverry. El jugador de River, que pertenece también a la selección argentina sub-23, está viviendo un momento un tanto particular, que para River obviamente no es positivo, pero que para el jugador seguramente sí lo es. ¿Por qué para el equipo de Núñez no es positivo? Porque Etcheverry tan solo realizó 5 entrenamientos en la pretemporada y de hecho, como ya todos sabemos, las primeras prácticas no son de exigencia, sino son más que nada para ver cómo se encuentran los futbolistas luego del periodo de vacaciones. Después, posteriormente a realizar esos entrenamientos, partió hacia Inglaterra debido a que tenía que resolver algunos trámites contractuales, teniendo en cuenta que de cara al 2025 va a jugar en el Manchester City y a partir de hoy, miércoles 10 de julio, ya se sumará a los entrenamientos con la selección argentina sub-23, teniendo en cuenta que el futbolista es uno de los 18 convocados para representar a la selección dirigida por Javier Mascherano en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Un futbolista que a River le hubiera podido dar muchísimo más de lo que seguramente le dio y de lo que todavía le puede llegar a dar, porque es cierto que todavía no se fue, pero su participación en el equipo de Núñez tiene ya una fecha de finalización. Lamentablemente el ciclo de Etcheverry en River está llegando a su fin y las posibilidades que en su momento se hablaban de que la cesión pudiera extenderse 6 meses más se van desvaneciendo de a poco. Si el jugador fue a Inglaterra a resolver algunas cuestiones contractuales, lo más seguro es que el 31 de diciembre de este 2024 acabe su paso por River y a partir del 1 de enero se tiene que sumar al plantel dirigido por Pep Guardiola. Después uno puede pensar, ¿y lo va a tener en cuenta el técnico español? Eso uno no lo sabe. A lo mejor el City decide prestarlo a un equipo europeo, a lo mejor queda 6 meses simplemente entrenándose con el equipo inglés y a partir de la temporada 2025-2026 lo empiezan a tener en cuenta. Eso no se sabe puntualmente, pero lo que sí se sabe es que Etcheverry por segunda vez consecutiva se pierde gran parte de la pretemporada. En enero le pasó lo mismo, en vez de con los Juegos Olímpicos, con el torneo preolímpico, y por eso mismo el hecho de no realizar esta preparación previa a la competencia oficial con River, obviamente después le juega en contra a lo largo del semestre. Habrá que esperar, dependiendo de hasta dónde llegue Argentina en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos, de si puede o no estar en el partido de ida de los octavos de final frente a Talleres. El torneo terminaría el 10 de julio si es que Argentina llega a la final y River juega el 14 con el equipo cordobés. Por fechas no debería poder estar en ese cotejo si es que la selección alcanza las instancias finales, pero obviamente tampoco se puede decidir ni llegar a una conclusión hasta que esas fechas definitivamente se acerquen. Y para terminar el video vamos a hablar de Mastantuono. El jugador, que está próximo a cumplir 17 años, lo festejará en el mes de agosto, podría llegar a recibir ofertas en este mercado. Todavía no ha habido ninguna que sea verdaderamente concreta y formal. Se había mencionado que el Real Madrid podía llegar a ofrecer 20 millones de euros más algunos en variables, pero por lo pronto esos números están bastante lejos de lo que hoy pretende la dirigencia de River, porque básicamente la comisión directiva ha llegado a la resolución de que en este receso en cuestión, Mastantuono solamente seguiría por los 45 millones de euros establecidos en su cláusula de rescisión. El jugador está haciendo la pretemporada de manera normal, va a ser un futbolista muy importante en esta segunda mitad del año
Y en River no quieren saber nada con que se vaya por lo menos hasta que cumpla los 18. Para esto todavía falta bastante. En agosto del año que viene estaría cumpliendo la mayoría de edad y recién ahí River estaría dispuesto a negociarlo por un valor, hoy diría, menor que el de la cláusula. ¿Por qué digo hoy? Porque después dependerá de cómo rinda el futbolista. Si el jugador tiene en esta temporada, es decir, en el segundo semestre de 2024 y en el primero del 2025, un nivel espectacular, para eso el DT obviamente debe darle continuidad, pero por lo pronto, si tiene un muy buen rendimiento, y a lo mejor la dirigencia no solo no se baja de la cláusula, sino que en marzo del año que viene, que es cuando renovarían el vínculo nuevamente, le aumentan la cláusula más y a lo mejor estos 45 millones de euros pasan a ser 60, por decir algún ejemplo. Por lo pronto, en lo que respecta a la futura renovación de contrato de Mastantuono, lo que se había mencionado es que el valor de la cláusula no se movería, sino lo que sí se extendería, claro está, es la fecha de duración del vínculo del futbolista. El contrato termina el 31 de diciembre del 2026, todavía queda tiempo, pero la idea es que ya en el primer semestre del año que viene se extienda por una temporada más, hasta el 31 de diciembre del 2027. En River no quieren saber absolutamente nada con que el caso Echeverri se parezca al de Mastantuono. Quieren que la actual joya de las divisiones inferiores de River juegue en el club por bastante tiempo y en caso de que tenga que partir hacia el fútbol europeo, que él sea por un número verdaderamente impresionante. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, la venta de Barco al Spartak de Moscú de Rusia se hará por alrededor de 16 millones de euros y con ese dinero River irá en búsqueda de otros futbolistas. Ese monto por lo pronto no sería utilizado en su reemplazante, porque si Gianluca Prestiani sería el jugador que viene a reemplazar a Barco, él mismo vendría por un préstamo de 12 o 18 meses sin cargo o con un cargo lógico, pero sí con una opción de compra muy alta. Pero ese dinero que entraría por Barco debería ser utilizado para reforzar otros sectores del campo de juego. En la delantera, por una cuestión de cupo de extranjeros, no pueden venir Luciano Rodríguez y Adam Vareiro los dos, sino que solamente puede venir uno de ellos. Veremos cuál de los dos termina siendo refuerzo. En lo que respecta a Valentín Gómez, River está esperando que el Citigroup y Vélez lleguen a un acuerdo para que se pueda oficializar la cesión al más grande. Lo de Echeverri, ya lo he contado muchas veces, seguirá de River a finales de este año y esperemos que pueda aprovechar el tiempo que le queda. Y en cuanto a Mastantuono, en este mercado solo se irá a cambio de los 45 millones de euros establecidos en el valor de su cláusula de rescisión. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.